es muy enfático, directo, aquí no hay más que buscar. Aquí dice que Dios es la autoridad suprema. Aquí es inobjetable esta afirmación. Y Él tiene la autoridad, toda la autoridad. O sea que este factor para como dice aquí, factor vital para el recobro de la vida de la iglesia, este factor 4 se refiere únicamente a Dios, a que Él tiene toda la autoridad y habla sobre toda la autoridad de Dios, que Él es mismo, en Él es mismo. Yo soy porque el que soy, dice el Señor a sí mismo. ¿Y la autoridad de quién procede? De Dios. De Él procede toda, de Él emana toda autoridad. Y esta autoridad dice aquí que es una autoridad espiritual, posicional y gubernamental. Y todo proviene de Dios. O sea que si nosotros queremos conocer la autoridad, que es una revelación interna en vez de una enseñanza externa. Y aquí él menciona en Hechos 22, 6, 16, ¿qué le pasó a Pablo? Pablo, cuando era Saulo de Tarso, fue derribado y todo el proceso que sabemos, quedó él cegado por la luz y la voz que le hablaba, que era de Dios, ¿verdad? Que perseguía a la iglesia, perseguía a los santos, pero perseguía a la iglesia y perseguía al Señor Jesucristo, a Dios. Y después todo el proceso de Ananías, que Ananías le quita las escamas de los ojos y lo bautiza de una vez. O sea que, ¿de dónde viene esa autoridad? Tiene que tenerse una revelación interna. O sea que no es algo que tengamos una enseñanza, sino que tengamos algo con nosotros que forme parte de nuestra vida para reconocer esta autoridad. La vez pasada platicaba yo con un hermano y me decía que Dios es el rey del universo, es el que gobierna el universo. Pero digamos, cuando Él gobierna el universo, decimos, y nosotros lo confirmamos y lo decimos, sí, gobierna el universo. Pero Él dice que le hacían a Él esa pregunta, y con tu universo, el tuyo, ¿qué pasa con Dios? ¿Gobierna tu universo? ¿Gobierna nuestro universo? Es una pregunta que nosotros debemos respondernos a nosotros mismos. ¿Realmente el Señor gobierna mi universo? Entonces es algo cuestionable y algo interesante, pues, esta posición que podemos decir, el Señor gobierna el universo, pero ¿gobierna mi universo? Esas son dos cosas distintas, ¿verdad? Que puede gobernar todo el universo, pero no el mío. Y de esta manera, pues nosotros tenemos que ser fieles a la palabra. Entonces, el Señor Jesús es un hombre bajo autoridad. Él es la excelencia de la obediencia. Él vino para ser uno con el Padre, pero bajo la obediencia. Él nunca fue en forma individual o en forma independiente, que él dijera, no, esto lo va a hacer yo porque yo quiero. Nunca. Él tuvo siempre la, esa benevolencia de ir al Padre, de pedirle al Padre, de orar al Padre, de ponerse en las manos al Padre. Él nunca hizo nada, nada. Como hombre, él no hizo nada solo por su voluntad. Nunca, nunca. Hasta la muerte, porque incluso Pedro, ¿qué le dice? Señor, que no te acontezca esto. ¿Qué le dice? Apártate de mí, Satanás. Porque era la voluntad del Padre la que él estaba cumpliendo. No era porque él fuera a sufrir o no fuera a sufrir. Iba a sufrir. Como hombre sufrió. Como hombre sufrió escarnio. Como hombre sufrió vituperio. Pero porque iba bajo obediencia. Entonces, dice aquí que el Señor en su divinidad como unigénito tenía autoridad sobre todo, pero no obstante en su humanidad como hijo del hombre y del rey del reino celestial, toda autoridad en el cielo y en la tierra fue dada. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo fue dada la autoridad en el cielo y en la tierra al Señor Jesucristo? Hasta en su resurrección, cuando principió el Evangelio. Ahí principió a predicarse el Evangelio. Y ahí fue con la resurrección del Señor, ahí le fue dado todo. Entonces, él como hombre no era obediente, él iba bajo autoridad. Y también está, digamos, cuando el rey David matan al rey, entonces
Samuel, entonces él reprende al soldado que mata, porque no debió hacerlo. Quiso el soldado quedar bien con David, pero quedó mal y lo mataron, porque atentó contra la autoridad. Entonces, el Señor Jesús es un ejemplo de obediencia a lo sumo, celestial. Entonces, aquí en la ascensión de Cristo, Dios hizo la única cabeza, o sea que el cuerpo tiene una cabeza y el cuerpo no puede moverse sin la cabeza. El cuerpo no puede tener una voluntad propia, no la tiene, es imposible. Pero el cuerpo, la iglesia, y en esto se invistió la autoridad de cabeza del universo, la invistió. O sea que la cabeza de todo el universo es Jesús. En el principio, cuando el Génesis y Dios creó a Eva, la creó del costado, de la costilla de Adán, le dio la mujer idónea. De la misma manera, para el Señor Jesús, la iglesia es la novia, pero el Señor Jesús tiene que ir con la novia, pero esa novia tiene que estar recubierta de Él, tiene que estar llena de Él, tiene que estar en una forma de la misma, que sea de la misma naturaleza. O sea que si esta novia, la iglesia, no tiene estos atributos, no está llena de esta divinidad, es por demás que se quiera hacer algo en la humanidad, no se puede hacer nada. Entonces, corporativamente, Cristo es la cabeza del cuerpo. Aquí tampoco hay nada que añadir. Y la iglesia individualmente, Él es la cabeza de todos los creyentes. O sea que cuando se dice que el hombre es la cabeza de la mujer, de la esposa, pero Jesús, el Señor Jesús, es la cabeza del hombre. La iglesia está encima de todos estos atributos humanos. O sea que nosotros debemos ser obedientes. Y esa es la cabeza directamente que cada uno de nosotros y todos estamos bajo su autoridad. O sea que decir que el Señor es la cabeza, tenemos que aceptar, ver, sentir de que Él es la autoridad sobre todo. O sea que cuando Cristo es la cabeza, que se dice que es la cabeza, ¿a qué equivale? Que Él tenga toda la autoridad del cuerpo. Él es la suma autoridad, la suprema autoridad. Entonces este cuerpo no puede moverse libremente, solo puede moverse bajo la dirección de la cabeza. O sea que nadie puede ser cabeza. Eso es lo que le pasó a Juan el Bautista. Él quiso ser cabeza. Él sabía que el Señor era el que venía, porque Él dijo, yo no soy digno de que Él me ate la cinta del calzado. Sin embargo, después preguntó, ¿Él es el que ha de venir o es otro? Y le manda a decir, Señor, que mire que sanan enfermos, que mire que hay resucitados, porque como que dudó y entonces él fue descabezado porque tenía su secta, Juan el Bautista. Pero entonces nosotros tenemos que estar conscientes internamente, intrínsecamente, en la autoridad. Él tiene que ser autoridad nuestra. Entonces, si estamos bajo esa autoridad o no, determina si conocemos o no la vida del cuerpo. Nosotros podemos ser rebeldes y podemos salirnos, pero si no estamos bajo esta autoridad, hay que reconsiderar y ver en qué lugar estamos, como le dijo el Señor Jesús a Adán y Eva cuando comieron del árbol del conocimiento. ¿Dónde está? Pero no era el lugar, sino en qué lugar se pusieron, en qué posición están. Ya se salieron de donde les puse y ahora están en el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Dónde están? Como que fue una afirmación, no fue pregunta, sino ¿dónde están? Y lo mismo nosotros, ¿dónde estamos? Tenemos que ver nosotros, respondernos esta pregunta, ¿dónde estamos? Únicamente tenemos que estar bajo la autoridad. Y solamente Cristo es la cabeza única. Y nosotros debemos someternos a Él y honrar y dar testimonio de esta autoridad única de Cristo como cabeza. Aquel a quien Dios ha exaltado. Bajo esa autoridad estamos nosotros, de quien Dios ha exaltado. No es algo superficial, algo que debemos de ver, algo así como con desdén, sino que algo real. Entonces, a fin de vivir en el cuerpo necesitamos reconocer que la autoridad presente en el cuerpo, siempre hay una autoridad,
En cuanto a autoridad presente en el cuerpo, lo primero más importante es la necesidad de que la autoridad de la cabeza fluya por todo el cuerpo. El Señor fluye. Y cuando nos sometemos directamente a la cabeza, también cuidamos del cuerpo. O sea que al nosotros estar bajo la autoridad, cuidamos del cuerpo también. Esa es la función que tenemos. Pero es imposible afirmar que no nos sometamos a que que la cabeza fluya por todo el cuerpo. No debemos ser piedra de tropiezo para nada, sino que debemos de coadyuvar a que esa fluidez, esa autoridad esté en el cuerpo. O sea que el Señor no solamente es nuestra cabeza, sino también tiene autoridad para regir todos los movimientos del cuerpo. O sea que Él dirige todo, Él tiene que dirigir todo. Y también hay en el cuerpo están los ancianos y los apóstoles, que son las autoridades delegadas y que ejercen esta autoridad de la cabeza. Y también tenemos que estar en esta posición, pues, de que tenemos que reconocer que hay autoridades delegadas. O sea que al momento que nosotros nos rebelemos contra esa autoridad delegada, ¿qué pasa? Que estamos en la línea de Satanás, en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Estamos bajo la raíz de Satanás, porque toda rebelión es satánica. Toda rebelión es satánica. Toda obediencia viene de Dios, pero toda rebelión viene del diablo. O sea que como miembros del cuerpo debemos someternos directamente a la cabeza. Y todos los miembros que nos sometemos a la cabeza es porque hemos tenido esta visión que el Señor nos ha dado. Amén. Amén, hermanos. Siento que esta lección, igual que todas las lecciones que hemos visto, son muy profundas y necesitamos indagar en el corazón de Dios para aprender. Hoy que pues estaba no solo viendo de la lección, sino escuchando una parte, de verdad fui muy tocado a entender que realmente no sé nada, ¿verdad? Que no solo que no sepa poco, sino que no sé nada. Hay tantas cosas que el ministerio y la Biblia nos abren, pero el hermano decía que debemos de venir como niños, como aquel que no sabe nada, ¿verdad? A veces nosotros cuando tomamos el matutino tenemos la idea, pero esto ya lo vimos, sí, yo todavía recuerdo que una de esas lecciones las vimos en una reunión de varones y que fue hace algunos años, ¿verdad? Cuando todavía nos reuníamos presencialmente, pero realmente nosotros debemos darnos cuenta que no sabemos, que estamos lejos de tener la revelación de lo que el ministerio habla. Y por eso debemos de ser como niños, porque debemos de ser no solamente receptivos, sino que tenemos que tener un espíritu de sed, de hambre de la palabra para poder comprender qué es esto. Y otra cosa que me impresionó mucho fue de que realmente nuestros conceptos van a topar mucho con lo que se nos habla en el ministerio de la Biblia. Por ejemplo, para nosotros autoridad, o por lo menos en mi caso, ¿verdad? Tiene que ver con simplemente gritar o dar una orden o simplemente decir algo y que se cumpla, ¿verdad? Eso es para mí la autoridad, ¿verdad? Según mi concepto natural, ¿verdad? Y como yo viví en un hogar tal vez donde hubo muchos gritos, tal vez yo vengo y hago lo mismo, ¿verdad? Entonces, repito un patrón que para mí eso es autoridad, ¿verdad? Yo tengo la autoridad, yo soy el que mando acá, ¿verdad? Pero en realidad esta semana nos lleva a un concepto diferente y distinto de lo que es la autoridad y debemos de abrir nuestro corazón para ver lo que el Señor nos quiere dar a comprender. Y uno de los primeros principios que se encuentra en esta semana es que la autoridad es Dios. Dios es la autoridad. Y eso no quiere decir que Él tenga la autoridad, aunque sí la tiene. Pero eso quiere decir que la sustancia de Dios es autoridad. En todo el universo y en toda la tierra, en los planetas, en todo lugar y circunstancia, Dios es la autoridad, ¿verdad? Él es la persona que tiene la autoridad. Entonces, si Él tiene la autoridad, quiere decir que Él es la autoridad. Inclusive en los versículos que nos habla, más adelante nos dice que el trono de Él es el trono de la autoridad. Ahí está la autoridad donde radica todo el universo. Entonces, comprender esto nos lleva a muchas situaciones que nosotros debemos de ver. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué la tierra está de cierta manera? ¿Por qué es que sucede esto? Esto es porque Él es la autoridad. O sea, nada de lo que sucede en la tierra está fuera del control de Dios, ¿verdad? Él ejerce totalmente el control y no hay nada que pueda sobrepasarse a su autoridad. Pero hoy en día, Él ha dejado su autoridad a la iglesia,
¿verdad? Él no la designa completamente por él mismo, sino que lo ha hecho a través de la iglesia. Pero ¿cómo hizo esto? ¿Cómo es que él pasó su autoridad a la iglesia? Bueno, una de las cosas que de verdad disfrutaba mucho era que Dios, siendo Dios, Él se hizo hombre. Él participó de carne y de sangre igual que nosotros. Él tuvo un vivir humano y Él fue perfecto en sus caminos. Él fue obediente y Él llegó a la cruz, pero cuando Él entra en resurrección, entonces a Él se le designa como Señor en la carne. Eso quiere decir que Él como hijo de hombre llegó a ser el Señor. Y ahí aquí vemos un principio bien maravilloso, porque él era Dios, pero él necesitaba tomar el señorío como un hijo de hombre. Él necesitaba tomar el señorío como aquel que cumplió toda la economía de Dios. Y esto tiene que ver con el versículo de la Biblia donde habla de un centurión, si no estoy mal, que pues tenía a su hijo enfermo. Pues él le dice de que Jesús le dice que va a ir con él, pero le dice que solamente diga la palabra, que él también sabe estar bajo autoridad y que él no solamente está bajo autoridad, sino que tiene gente que está bajo autoridad. Entonces, que solamente el Señor diga la palabra y que este siervo, este hijo va a sanar. Entonces, ese es el otro principio, ¿verdad? Que vemos que una persona que está bajo autoridad, entonces él puede tener autoridad. Ese principio es maravilloso porque nosotros muchas veces queremos echar fuera demonios y queremos controlar situaciones o aún venimos y la sangre de Cristo para tal cosa, pero en realidad ni siquiera tenemos autoridad porque no tenemos el primer principio que es estar bajo autoridad, ¿verdad? Y esto tiene que ver mucho con nuestra manera de vivir. ¿Realmente nosotros obedecemos al Señor? ¿Realmente nosotros vivimos bajo esa autoridad? Nosotros lo que el Señor nos diga, eso hacemos, ¿verdad? ¿Vivimos de acuerdo al trono de Dios o simplemente vivimos haciendo lo que nosotros querramos, ¿verdad? Como personas que no tienen una ley interna. Entonces me impresionó porque el Señor mismo estaba bajo la autoridad del Padre. Entonces Él llegó a ser Señor porque Él estuvo bajo la autoridad del Padre. Y entonces este poder de la autoridad se lo da Él a la iglesia. Él se lo confiere a la iglesia, ¿verdad? Y lo hace a través de las oraciones de los santos, ¿verdad? Por eso es de que la oración tiene mucho poder, ¿verdad? Pero también me impresionó algo que el hermano compartía, y es acerca de que realmente nosotros debemos de ver el principio del cuerpo de Cristo más que la vida de la iglesia. Y eso no quiere decir que sea o más importante una cosa o más importante otra, pero el hermano explicaba, no podemos estar hoy bajo la vida de la iglesia, vivir en la vida de la iglesia, reunirnos, cantar himnos, ir a visitar, llevar una vida de la iglesia normal, pero no haber visto el cuerpo, ¿verdad? Y esto nos debe llamar mucho la atención porque no solo el principio del cuerpo, sino qué es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Nosotros vivimos bajo el cuerpo de Cristo, nosotros vivimos bajo la cobertura del cuerpo de Cristo, y el hermano decía, ¿usted se preocupa genuinamente por el cuerpo de Cristo? ¿O usted se preocupa solamente por ir a la reunión y estar ahí y compartir algo? Y pues eso es todo lo que hacemos, ¿verdad? Pero sí, hermano, realmente debemos de vivir preocupados por el cuerpo de Cristo. Debemos de vivir bajo esa única visión del cuerpo de Cristo. Entonces, a mí no solo me impresionó, pero también me espantó un poco porque realmente nosotros no conocemos muchos de los principios que tienen que ver con el principio del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y realmente cuando compartimos, a veces no compartimos bajo ese principio. Inclusive, si muchas veces no compartimos por ese principio que gobierna lo que es el cuerpo de Cristo. Y pues definitivamente esta semana habla de tantos aspectos de la autoridad, pero también habla de una realidad que es vivir bajo ese cuerpo de Cristo, y solamente va a poder ver el cuerpo de Cristo aquel que viva bajo autoridad. No se puede, digamos, tener tal autoridad o venir y decir, yo tengo tal autoridad, pero vivir bajo una necedad o vivir desobedeciendo a Dios, ¿verdad? Siendo desobedientes a Dios, ¿verdad? Dice, el hermano decía que nosotros tenemos principios, por ejemplo, que nos han enseñado desde niños.
¿verdad? Hay que portarse bien, hay que decir buenos días, uno entra y si su papá le dice algo, uno obedece. Esos son principios que nos enseñaron cuando éramos niños, pero en realidad hay un principio que debe regirnos y es el trono de Dios y del Cordero, ¿verdad? Este trono de Dios establece la economía de Dios y nos muestra cuál es el camino que nosotros debemos de seguir, ¿verdad? Entonces, hoy hemos descuidado nuestro espíritu, hemos descuidado los principios de toda nuestra alma. Y definitivamente el hermano decía que había una forma de saber qué tan descuidados hemos sido, y es que nosotros no tenemos orden para hacer las cosas. Si nosotros volteamos a ver nuestra vida y vemos cuán desordenados somos en todo lo que hacemos, nos vamos a dar cuenta que el principio de la autoridad de Dios no está en nosotros. Y el hermano me llamaba mucho la atención, porque el hermano decía de que ciertamente este mensaje era para los hermanos colaboradores, para los ancianos, pero él dijo una palabra después, para todo aquel que estaba involucrado en el cuerpo de Cristo. Entonces, si una hermana está involucrada en el cuerpo de Cristo, si un joven está involucrado en el cuerpo de Cristo, si un hermano adulto o una hermana adulta están involucrados en el cuerpo de Cristo, este mensaje de la autoridad es para cada uno de esos hermanos, ¿verdad? Y él hablaba de algunos principios, por ejemplo, él decía de que los ancianos en la iglesia local, pues deben de dar ciertas directrices, pero no deben de dar órdenes, sino que simplemente deben de actuar por un principio, que este es el otro principio maravilloso. Cuando Jesús muere, él está 3 días ahí abajo, ¿verdad? Pero él entra en resurrección. Entonces, cuando él entra en resurrección, él es hecho Señor y Cristo. Entonces, el principio acá es la resurrección. Decía el hermano de que cada anciano y cada encargado de la iglesia local debe de vivir bajo el principio de la vida de resurrección, ¿verdad? Ahora, ciertamente hay una gran carga que debe estar en nuestro corazón con respecto al cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros debemos de ser conscientes de la importancia que es tomar en serio la palabra del Señor, pero también tomar en serio el cuerpo de Cristo y la iglesia, ¿verdad? No simplemente jugar a la iglesia o algo así, sino que tener una carga genuina. Pero este principio me impresionó porque ¿cómo podemos vivir tal vida de la iglesia, tal vida del cuerpo, si no vivimos bajo el principio de la resurrección? ¿Verdad? La muerte puede acabar con la iglesia, pero este principio de la resurrección, vivir en la resurrección, esto puede hacer que la iglesia viva en tal autoridad, ¿verdad? Que la iglesia exprese la autoridad del Señor, que la iglesia sea una con la autoridad del Señor. Entonces, hermanos, este principio de la resurrección es maravilloso. Debemos de anhelar hoy vivir una vida de resurrección, ¿verdad? Una vida que el Señor ya la logró, el Señor ya resucitó. Pero no debemos de volver a resucitar y ni siquiera vamos a resucitar en el sentido de la práctica, sino que debemos de ser uno con el Señor en su resurrección para tener tal autoridad. Entonces, me gusta mucho esto, ¿verdad? Cómo es de que los ancianos y los que tienen algo que ver con la administración no gobiernan desde un principio natural, ¿verdad? Sino que lo hacen a través de la vida de resurrección, a través de una vida que pudo derrotar la muerte que había en todo el universo. Y también el hermano nos compartía cómo es de que ellos fueron en algún momento, le dijeron a algunas personas que se fueran a otro lugar a vivir, a estar en otro lugar, pero nunca lo hicieron bajo el principio de ordenanza. Y el hermano nos compartía que ni siquiera el hermano Lee hizo esto, sino que él daba una directriz, pero él sabía regirse por el principio del cuerpo y el principio de la autoridad. Entonces, me impresiona mucho este mensaje, ¿verdad? Que el Señor abre nuestros ojos para ver que nosotros necesitamos estar bajo la autoridad y que ciertamente hoy vivimos una vida muy desordenada, ¿verdad? En los asuntos de la iglesia, en los asuntos diarios, pero yo lo contextualizaba a mi persona y yo decía, ¿cómo es de que yo puedo ser un padre? ¿Cómo es que yo quiero tener autoridad sobre mis hijos, pero yo no vivo bajo la autoridad del padre? ¿Verdad? O sea, no solo el padre, estamos hablando de la madre, estamos hablando de los jóvenes, estamos hablando de todos aquellos que tienen alguna idea de querer ejercer autoridad. Si no estamos bajo autoridad, ¿cómo nosotros podemos ejercer esa autoridad?
Es imposible, sería simplemente una autoridad natural, ¿verdad? Gritos, amenazas, pero realmente no tiene nada que ver con Dios, con este principio de la resurrección. Entonces, hermanos, yo creo que este principio es aplicado a todo nuestro contexto. Hoy debemos de rendirnos al Señor y confesar que hemos sido desobedientes al Padre y a Dios, ¿verdad? Que actuamos de manera suelta y que tomamos nuestras decisiones porque nosotros así nos gusta hacer las cosas. Pero en realidad hay un principio que es la autoridad de Dios y Dios es la autoridad en todo el universo. Entonces, alabado sea el Señor. Que el Señor abra nuestros ojos. Como decía Pablo, que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, ¿verdad? Aún yo lo considero para mis hijos. ¿Cómo puedo yo ser alguien que simplemente pueda imponer una regla de, es que tienen que leer la Biblia, es que tienen que hacer esto, pero en realidad yo no llevo un vivir adecuado para la vida del cuerpo y de la iglesia? Yo ni siquiera estoy preocupado por el cuerpo de Cristo. Inclusive, yo no puedo decir que estoy preocupado por mi familia cuando no estoy preocupado por el cuerpo de Cristo, porque mi familia es parte del cuerpo de Cristo. Entonces estaría yo errado y creyendo igual que otros humanos, ¿verdad? En filosofías huecas y vacías, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con la economía de Dios. Entonces que el Señor abra nuestros ojos, ¿verdad? Para ver la autoridad, para vivir bajo autoridad, para vivir bajo este principio de autoridad y para vivir en el principio de la resurrección del Señor. Amén. Cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Me impresiona mucho el principio del Señor como cabeza y de nosotros como cuerpo, pero esto me llevaba a darme cuenta que cada semana que pasa nos vamos a dar cuenta que realmente no conocemos al Señor. Nos exponen, estos mensajes nos exponen para ver que realmente estamos equivocados. Y hay muchas cosas que probablemente lo sabemos y cuántas veces no había leído yo este versículo, cuántas veces no me lo había aprendido incluso para las escuelas de la verdad, pero realmente no conozco de lo que habla este versículo. No logro comprender incluso ahora a cabalidad lo que representa la autoridad del Señor. Me gusta mucho esta sombra, bueno, esta figura de Cristo como la cabeza y la iglesia como el cuerpo, porque es algo que para nosotros, en lo que nosotros podríamos estar muy familiarizados, ¿verdad? Nuestro cuerpo funciona dependiendo totalmente de la cabeza. Si nosotros, a veces uno puede pensar, ¿verdad? Bueno, pero si yo quiero caminar, o sea, son mis pies, no es mi cabeza, pero es la cabeza realmente la que rige los pies. No podemos hacer nada si no dependemos de la cabeza. Pero, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Cuando nosotros en nuestra vida diaria no dependemos de la cabeza y uno se pregunta, bueno, Señor, ¿por qué permites que me pasa esto? Y uno le echa la culpa al Señor, Señor, ¿por qué no estás conmigo? Pero realmente nosotros no vivimos regidos bajo la cabeza. La autoridad del Señor no vive en nosotros. Por eso es que nos salen las cosas mal, porque no tenemos la realidad de lo que es el cuerpo y lo que es la cabeza, y Cristo como la cabeza. Pero me impresiona mucho el vivir de ese hombre maravilloso, del hombre Jesús, porque ahora lo veo con de una manera totalmente distinta. Siempre me pareció impresionante este Dios hombre, pero lo veía más como un Dios, o sea, era como un Dios que vivía entre los hombres, pero ahora me doy cuenta que él era un hombre genuino, era una persona como todos nosotros, y que él logró vivir regido bajo la autoridad del Padre. Él no dependía de sí mismo, no dependía de lo que los demás pensaran. Él dependía totalmente del Padre. Y esto me impresiona mucho porque nuestra realidad no es esta. A veces nosotros decimos, bueno, Señor, nos despertamos en la mañana y decimos, bueno, Señor, te consagro este día a ti, quiero vivir para ti, quiero vivir dependiendo de ti, y de repente a mediodía nos recordamos, ah, sí, Señor, estoy viviendo dependiendo de ti, y creemos, nos engañamos y creemos que sí vivimos dependiendo del Señor, pero no, en realidad no lo tocamos en todo momento. Y puede que esto pueda ser muy difícil porque nuestra vida no es así, pero debemos y necesitamos llegar a tal punto que el Señor esté en todos los ámbitos de nuestra vida.
cuando nos levantamos, cuando nos vestimos, cuando bajamos las gradas, cuando subimos las gradas, cuando comemos, cuando estamos descansando, cuando estamos haciendo algo, en todo momento. Pero, ¿qué pasa? Que solo queremos al Señor en lo que nos conviene. No queremos la autoridad completa del Señor. Somos muy, de alguna manera, envidiosos, ¿verdad? Queremos, bueno, Señor, yo quiero que tu autoridad me rija en el trabajo. Yo quiero que tu autoridad me rija en el estudio. Yo quiero que tu autoridad me rija en esto, pero no queremos que la autoridad del Señor nos rija en las demás cosas de nuestra vida. Y por eso vivimos una vida tan desordenada. A veces venimos y en el momento que tenemos miedo y los demonios nos atacan, tenemos miedo. Y venimos y rápidamente, Señor Jesús, líbrame. En tu nombre echo fuera estos demonios, en tu nombre quito toda debilidad, toda... pero realmente no podemos ejercer esta autoridad porque no tenemos la autoridad del Señor. La oración es algo muy impresionante. La oración, la autoridad del Señor depende de la oración. Si nosotros no somos hombres de oración, si no somos personas que están constantemente orando, no podemos ejercer la autoridad del Señor. Esta autoridad no viene de la nada, que de repente nos recordemos, o tenemos miedo, y es que somos así, simplemente que tomamos al Señor como un amuleto, ¿verdad? Cuando nos sentimos dotados, Señor Jesús, líbrame. Pero, ¿cuál es la realidad de la autoridad del Señor? ¿Cuál es la realidad de Cristo como nuestra cabeza? Él necesita regirnos en todo, pero necesita que nosotros seamos hombres de oración. La oración nos va a llevar a tener un corazón de acuerdo al Señor. Y este corazón de acuerdo al Señor nos va a llevar a regirnos completamente por el Señor. ¿Por qué la iglesia no avanza? ¿Por qué nosotros no nos podemos reunir? ¿Por qué nosotros no podemos amar a los hermanos? ¿Por qué no podemos predicar el evangelio? ¿Por qué no podemos cuidar a los hermanos? ¿Por qué no podemos cantar? ¿Por qué no podemos disfrutar al Señor? ¿Por qué no podemos leer la Biblia? Porque no vivimos en una vida de oración, porque no tenemos la autoridad del Señor. Si nosotros no nos convertimos en hombres de oración, no podemos tener la autoridad del Señor. Y si la autoridad del Señor no está en nosotros, no podemos ser personas del Evangelio, no podemos ser personas que pastorean, no podemos ser personas que vivan una vida del Señor. Entonces, hermanos, esto nos sirve para darnos cuenta que necesitamos cambiar nuestra forma de vivir, que debemos dejar de esforzarnos por lo que creemos que podemos hacer, que debemos dejar de tomar al Señor solo cuando nos es conveniente. Necesitamos vivir una vida de realidad de Cristo como nuestra cabeza. Necesitamos vivir una vida de realidad de nosotros como un cuerpo, como algo que es orgánico y vive y se mueve juntamente. Necesitamos al Señor, pero necesitamos también ser hombres de oración. Necesitamos ser personas que viven y dependen totalmente del Señor. Amén. Amén. Maravillosa esta semana. De veras que yo disfruto todo esto para mi vida, ¿verdad? Y como decían los santos, ¿verdad? Tenemos un modelo maravilloso, que es Cristo Jesús, una autoridad que es la gracia. Ya no había visto eso, que el Señor es la gracia también en nosotros. Media vez esté la autoridad, hay gracia en nosotros también. Alabamos al Señor y al menos yo le pido al Señor que me perdone porque, como decía Ángel, ¿verdad? A veces hacemos muchas cosas que a Dios no le agradan. Estamos bajo la autoridad del Señor. Hemos sido, nosotros mismos mandamos y hacemos lo que nosotros queremos en nuestra vida, ¿verdad? Y nunca tomamos al Señor como el primer amor. Y esto me llena mucho, pues, porque a pesar de mi edad, pues digo yo, bueno, Señor, aún todavía tú ahí estás dándome lecciones de vida, ¿verdad? Porque el Señor es vida, ¿verdad? Y es nuestra esperanza, ¿verdad? Y alaba al Señor porque Él es la autoridad. Si no hubiera esta autoridad que fuera de nosotros, ¿verdad? Lamentablemente nosotros como hijos de Dios no hemos podido aprender todo esto, ¿verdad? Aunque nos hablen y nos digan, nosotros no podemos hacer nada sin la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero alabo al Señor porque estoy aprendiendo aún, ¿verdad? A través de mi edad estoy aprendiendo, ¿verdad? Que el Señor es autoridad. Él fue un modelo en la vida de iglesia, ¿verdad? Él fue desde la que comienza, ¿verdad? La Biblia. Hay un modelo, ¿verdad? De que el Señor ha sido sujetado al Padre, ¿verdad? Pero por eso es que a veces en nuestra vida hay muchas derrotas, ¿verdad? Muchas cosas que no caminan bien.
¿verdad? Pero hoy me doy cuenta, ¿verdad? Que nunca hemos puesto al Señor como nuestra autoridad. Y esto es lamentable, ¿verdad? Porque cometemos tantos errores, pero la verdad es que digo yo, bueno, bendito sea mi Dios, porque aunque sea tarde, pues reconocemos, ¿verdad? Que el Señor es nuestra autoridad en nuestra vida, ¿verdad? Que hay una autoridad en la iglesia. Y que me llamaba bastante la atención es también que los hermanos, ¿verdad? Que están puestos, sí, puestos en la iglesia, ¿verdad? Pues deben de estar sujetos a la autoridad del Señor. Ellos deben de ser, dice, los que pastoreen con amor, ¿verdad? Y a veces lo único que nosotros hacemos a veces con nuestros hermanos, ¿verdad? Es juzgarlos, ¿verdad? O hablarles que fuertes a veces, ¿verdad? Que no están bien, pero ¿cómo está nuestra vida delante del Señor? ¿Verdad? Entonces sí me ponía a pensar, a veces criticamos o hablamos o, miren este hermano, José Ángel, ¿verdad? Nosotros no estamos bajo la autoridad de nuestro Padre, ¿verdad? Y Él nos está dando una gran lección en nuestra vida. Y a veces lo miramos una y otra vez, pero a veces no tenemos la visión porque estamos ocupados en otras cosas, ¿verdad? Y nuestra mente debe estar ocupada en todo momento, ¿verdad? Para poder tener la visión y poder cumplir, ¿verdad? Lo que el Señor quiere en nosotros. Poder llegar a ser esas personas amorosas, dice, ¿verdad? Poder llegar a amar a otros, ¿verdad? Sentir lo que otro hermano siente, porque el sentir de Dios está en nosotros. Y yo agradezco al Señor, ¿verdad? Porque todo lo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Debemos, como decía Ángel, buscar a Dios en oración para poder entenderlo, para poder comprender, ¿verdad? Lo que Él quiere en nuestra vida, lo que Él quiere en la iglesia, porque a la veces al cometer errores nosotros dañamos a los hermanos, dañamos la iglesia, ¿verdad? Y el Señor no quiere esto, no, Él quiere que nosotros prosperemos, que la palabra crezca, ¿verdad? Que sobreabunde, que se extienda para que otros conozcan de Él. Pero lamentablemente nuestra manera de ser no es así, no somos la expresión de Cristo, ¿verdad? Y nosotros tenemos un gobierno divino que ejerce toda la vida, o sea, Dios es divino, ¿verdad? Y Él ejerce vida en nosotros. Y yo agradezco a Dios porque a pesar de todo, pues he visto la mano del Señor, ¿verdad? Y a pesar de que tal vez no he sido como el Señor quiere, pues puedo ver su mano de amor, de misericordia, ¿verdad? Y le pido a Dios, ¿verdad? Estar siempre bajo autoridad. Yo le decía a Mario, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros pedirle y clamarle a Dios y Él no nos contesta? ¿Por qué? Porque nosotros no estamos bajo autoridad. Nosotros siempre hacemos lo que nosotros queremos, ¿verdad? Como humanos, nosotros queremos venir a hacer así como hizo Adán, ¿verdad? Hacer conocer el árbol del bien y del mal, ¿verdad? No conocer lo que, por eso Dios preguntaba, ¿dónde estás? Claro, se habían apartado del Señor. Y eso es triste, apartarse uno del Señor, porque aunque nosotros digamos, queramos reconocer, ¿verdad?, que hay un Dios, el Señor está apartado. Yo leía también en Josué, cuando las batallas, ¿verdad? Josué, su primer batalla fue ganada, ¿verdad? Y derrocó todo, pero en la segunda vez ya en Ai, él ya no pudo, ella no fue contestada. ¿Por qué? Porque él creyó, ¿verdad?, que como tenía a Dios, ¿verdad?, tengo al Señor y hago lo que sea conveniente o lo que yo piense, ¿va? Solo mandó a los guerreros y los manda pues a que mueran bastantes, a ser derrotados. ¿Pero por qué? Porque él estaba bajo una autoridad, pero él se le olvidó que estaba bajo esa autoridad. Y muchas veces así es con nosotros. Sabemos que hay un Dios, sabemos que hay un Dios que rige en nuestra vida, pero se nos olvida que Él debe ser el primero en nosotros. Él debe ser nuestro novio. Nosotros como cuando nos conocemos a alguien, ¿va?, lo primero es la persona que queremos, ¿va? Ahí estamos pendientes de Dios. Así es Dios también con nosotros, ¿va? Él está pendiente de nosotros también debemos estar pendientes de Él para que Él pueda ejercer en nosotros todo lo que Él quiere, ¿va? Y alabo al Señor por esta palabra, ¿verdad? Porque el Señor es grande y maravilloso y misericordioso, ¿verdad? Y es como dice, tomar a Cristo ya en serio, ¿verdad? Porque no es justo, ¿verdad?, que estemos jugando nosotros también, ¿verdad? A la iglesia también, ¿verdad? Y que, bueno, hoy soy, mañana no soy nada, ¿verdad? Y gracias al Señor por estas grandes lecciones que Dios nos ha dado, ¿verdad? Que cada día Dios nos habla y que la pongamos por obra en nuestra vida, que podamos ser el modelo que el Señor fue en nosotros también. Amén. Bueno, esta semana número 4 nos habla acerca del factor de la autoridad en dos lugares, en el cuerpo de Cristo y en las iglesias locales.
Entonces, al principio nos habla pues que la autoridad es Dios. Y todo, la autoridad, o sea, todo lo gobierna Dios, todo está bajo el gobierno de Dios, todo. Sabe cuántos cabellos tenemos. Aún ni una hoja de un árbol cae si el Señor no lo está vigilando, digámoslo de esta manera. Pero la autoridad le fue dada a Cristo, al segundo de la Trinidad, cuando resucitó. El asunto de la autoridad es, o sea, la autoridad, bueno, ese sería en el cuerpo de Cristo y en las iglesias locales, pero el objetivo de esto, de saber, de conocer este factor de la autoridad, tiene como finalidad facilitar que Dios se imparta. Eso es lo que tiene como finalidad. Conocer la autoridad, aprender acerca de la autoridad, vivir bajo autoridad, ¿verdad? Eso no, lo que hace es que facilita la impartición de Dios. Porque este asunto de la autoridad le fue dada al Señor por dos razones. Una, pues porque quiere cumplir su propósito eterno, que es impartirse. Y número dos, encargarse de su enemigo, del enemigo de Dios, de Satanás. Pero estas dos cosas, la segunda especialmente, la hace a través del hombre. Pero para que el hombre, el ser humano, toda la humanidad, por medio de tenerlo a él como Señor, o al menos la humanidad que es salva, ¿cómo puede llegar a cumplir estas dos cosas? Y esto es por medio de que Dios se dispense completamente en esta humanidad. Entonces nos muestra este factor maravilloso que es la autoridad. Toda la autoridad le fue dada a Dios y la tiene Dios. Le fue dada a Cristo y la tiene Él. Entonces, la existencia del cuerpo de Cristo se da a través de que los miembros del cuerpo nos sujetemos a la cabeza. Un cuerpo sin cabeza no puede sostenerse, es decir, la cabeza sostiene o guía, da toda esta coordinación al cuerpo, la cabeza. Entonces, el cuerpo de Cristo llega a existir o se sostiene cuando pues todos nosotros como miembros nos sujetamos a la cabeza. Pero esto no sucede por una mera explicación. Esto sucede como una revelación. Todos y cada uno de nosotros tenemos que llegar a un punto donde comprendemos que todo pasa por el trono de Dios. Todo pasa por ahí. Pero la autoridad que es representada por el trono de Dios también tiene otro aspecto, que es un río. Entonces tiene un aspecto que es un aspecto gobernante, pero tiene otro aspecto que es un aspecto que imparte. ¿Ya? Entonces, para poder ir avanzando por cuestiones del tiempo, por un lado, en el cuerpo universal del Señor, la autoridad de Cristo se manifiesta a través de los apóstoles. Y esto es especialmente por medio del pastoreo que ejercen en cuanto a la verdad, ¿verdad? En cuanto a una línea por donde vamos. Entonces estos hermanos que han sido constituidos apóstoles se mueven a través de todo el cuerpo, del cuerpo universal. Ahora, en este tiempo de pandemia, pues pareciera que no pudieran estos hermanos viajar. Sin embargo, todo lo contrario, desde donde están se han podido ir a todas partes del mundo, impartiendo esta palabra, trazando la palabra de la verdad, haciendo que los hermanos y hermanas podamos ver la dirección en donde Dios está caminando, moviéndose, y esto también es parte de esta impartición. Así que este asunto de la autoridad, recordemos, lo que hace es que facilita que Dios se imparta y que eventualmente el cuerpo de Cristo, por medio de todos sus miembros, se encarguen de Satanás. Este asunto del cuerpo de Cristo también tiene un aspecto personal, digámoslo así, porque ciertamente Cristo es la cabeza del cuerpo universal, ¿verdad? Él es la cabeza, esto no hay ninguna duda. Y necesitamos verlo, necesitamos que cada quien tenga esta revelación. Y como compartía Ángel, mucho de esto sucede si somos personas de oración. Si oramos constantemente, Dios está impartiendo, nuestros velos están siendo quitados, y bueno, de repente llega ese día donde entendemos, todo pasa por el trono de Dios. Todo lo que tengo no es mío, ni mi propia vida es mía. Ese entendimiento hace que, como decía el hermano Jorge con su pregunta al principio de la reunión, siendo Cristo la cabeza del universo, ahora Cristo es la cabeza de mi universo.
Y ese es otro aspecto de esta autoridad en cuanto al cuerpo universal de Cristo. Que también esta autoridad nosotros la experimentamos no siendo autoridad, sino sujetándonos a la autoridad. ¿Qué autoridad? La autoridad de Cristo sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros asuntos, sobre nuestras cosas, ¿verdad? Es importante avanzar en nuestra comunión con Dios y llegar a tener un diálogo. Nosotros sabemos orar. Y sabemos orar, pues tal vez juntos un poco, oramos por una lista de asuntos y de cargas que el Señor ha ido contestando, gracias a Dios positivamente, pero ahí estamos bastante ejercitados en orar. Vamos bien, activamos micrófonos, cerramos micrófonos, ya hemos aprendido durante un año y centavos. Tal vez en lo personal, oramos en nuestra casa por nuestras cargas, por nuestras peticiones, por los hermanos, pero nuestra relación con Dios es muy formal. Todavía no hemos pasado al diálogo, ¿verdad? A preguntarle, a decirle al Señor cosas. Entonces, esa experiencia es necesaria llegar a tenerla, donde no hacemos nada sin que le pidamos permiso a Dios, sin que le consultemos. Todavía, aunque decimos que Cristo es nuestra cabeza, en la práctica no lo es. Bien lo dijo la hermana Paula, Marvin creo que lo mencionó también, Ángel lo mencionó. Simplemente vivimos por impulsos y tomamos nuestras propias decisiones, como decía Marvin, como nosotros pensamos. La idea del hermano de la autoridad es el que grita más, ¿verdad? El que se impone, el más fuerte, ese manda, esa es la autoridad. Hace algunos años se nos puso un ejemplo en que hay dos cosas que debemos darnos cuenta en cuanto a la autoridad. Una es el poder, y la otra es la autoridad. Si ponemos nosotros un elefante, por ejemplo, frente a un vehículo pequeño, pues el elefante se va a imponer porque tiene más fuerza, más volumen, más masa contra un automóvil. Pero si viene un tráiler y al frente se pone un policía y levanta la mano haciendo alto, ¿qué es lo que sucede? Realmente el policía no tiene más poder que el tráiler, pero tiene algo, la autoridad, ¿verdad? Él sopla el gorgorito, levanta la mano y eso y el uniforme que tiene lo inviste de autoridad. Aunque el tráiler tenga más poder, el policía tiene la autoridad que le da, el entrenamiento que tuvo, el nombramiento que le dieron, etcétera, etcétera. Esa es la diferencia entre poder y autoridad. Entonces la autoridad no tiene que gritar porque es autoridad, tiene autoridad. Ahora bien, otra vez, en este asunto la autoridad es la autoridad de Dios, a la cual nosotros, nuestra única opción de participar ahí es de someternos. Ese es nuestro ejercicio. Sométase. Por ejemplo, hay algunos días y algunos párrafos o puntos que están dirigidos a los ancianos. Y dice, si quiere ser anciano, usted lo que tiene que hacer es someterse. Mientras someterse al Señor. Mientras más se somete al Señor, más capacitado va a estar para poder ejercer la función de anciano. Y como explicaba el hermano Marvin, el ser anciano realmente no es una función para gobernar, sino es una función para pastorear. Y otra vez venimos al principio que mencionábamos cuando empecé a compartir. Este asunto de la autoridad es para facilitar el trabajo de Dios de impartirse. Bueno, avancemos ya por el tiempo. El segundo aspecto es en cuanto a las iglesias locales. Y esto pues viene mucho dirigido a lo de los apóstoles que mencionábamos y el asunto de los ancianos también. Los ancianos en la iglesia tienen la función pues de administrar la iglesia por un lado, pero por otro lado de pastorear. El pastoreo es a través del alimento, a través de impartir. El alimento es impartir a Dios. Pero mucho cuidado que esto de ser anciano y aún cualquier tipo de liderazgos en las familias, por ejemplo, no se trata solo y especialmente como un anciano de decirle a la gente qué hacer y qué no hacer. Menciona aquí el hermano que convivió mucho tiempo con el hermano Lee, y algo que me llamó la atención en lo que mencionaba es que el hermano Lee era alguien que era muy experto o se esforzaba mucho por no interferir entre Cristo y los miembros. O sea, eso sería constituirse como la cabeza, porque dice que no le decía a la gente qué hacer y qué no hacer. Entonces muy muy importante es esto en cuanto a los ancianos y en cuanto a
a los apóstoles. Pero en nuestra experiencia práctica, la autoridad se expresa de muchas maneras. En la iglesia, la autoridad se expresa a través de los ancianos y de los apóstoles, o de los apóstoles y los ancianos. Ciertamente así se expresa la autoridad. Pero en nuestra experiencia sí tenemos otras opciones para experimentar la autoridad. Y como decía Marvin, no tache esto que voy a decir como, eso ya lo oí. No. Piense usted, como dijo el hermano Jorge, si para usted esto es realidad. El reglamento de tránsito, los semáforos, los policías, dicen cierren, no hagan reuniones presenciales, haciendo reuniones presenciales, no hagan fiestas y hacen fiestas. O sea, ahí no están buscando la experiencia de la autoridad, en la cual nosotros la única opción que tenemos a participar es sometiéndonos. Esa es nuestra vida, esa es nuestra experiencia. Si nos sometemos al Señor, Él se imparte y ayudamos al Señor a que cumpla su propósito. Y para terminar, esto es bien interesante, me llamó mucho la atención este punto. El orden en la iglesia depende de la autoridad de la iglesia, que hay en la iglesia. Pero otra vez, la autoridad no es que yo los tengo a todos así, bien tensos y bien bonitos y bien jalada la rienda. Imagínense qué concepto de autoridad no es eso. Sino el concepto de autoridad aquí significa que los ancianos están sujetos a Dios, de tal manera que Él se imparte. Y lo que hacen de aquí para adelante también es lo mismo, impartirse. Entonces todos vemos que en realidad nos tenemos que sujetar. ¿Quiénes a quiénes? No solo los miembros a los ancianos, sino la Biblia habla de sujetados los unos a los otros. Entonces nuestra función otra vez es de facilitadores. Recuerden esta expresión de hace muchos años, vasos canales, vasos canales. Dios quiere hacer dos cosas, impartirse en la humanidad y hacerse cargo de su enemigo. Y eso lo hace a través de su autoridad, de revelar su autoridad. Así que si no lo ha visto, pídele a Dios, pase tiempo con el Señor para poder ser alumbrado y alumbrada, de ver la autoridad, experimentar la autoridad. Miren cómo son los hogares. En los hogares Dios ya estableció que la cabeza del hogar es el esposo. Mientras la esposa y los hijos se rebelen contra eso que ha puesto Dios, las cosas se vuelven difíciles. Las cosas se vuelven complicadas. Los hijos deben obedecer a sus padres en todo. Cuando no lo hacen, la situación se vuelve complicada. En la iglesia sucede igual, hay mucho desorden. ¿Qué necesitamos? Conocer y que la autoridad de Dios se nos sea revelada y que nosotros aceptemos el hecho de que necesitamos estar sujetos. Amén. Pero algo podemos todavía leer aquí, que dice que el orden de la iglesia proviene del hecho de que la autoridad de Cristo como cabeza se ha hecho real en nuestra experiencia, o sea que tenemos que experimentarla de una manera práctica, porque no puede ser únicamente en una forma teórica, sino que esta iglesia, si no tenemos un orden espiritual que proviene de la autoridad de Cristo, no es real a nosotros. Entonces esa experiencia tiene que ser práctica. O sea que no hay ninguna posibilidad de que nosotros podamos practicar si no vivimos la verdadera vida de iglesia, y es ser obedientes. Y aquí habla también que hay una autoridad, digamos, expresada y representada por los apóstoles y los ancianos, que usted hablaba hace un momentito, de que esta autoridad se delega en algunos hermanos que los apóstoles han designado como ancianos. Y esta es una autoridad a la cual nosotros pues tenemos que ser obedientes, respetar, según lo que está. Si estamos en la iglesia y estamos bajo esta autoridad, pues tenemos que reconocer. Aunque esta autoridad no es férrea, no es como decía el hermano Marvin, a gritos, ni por amenazas, sino que es algo que más que todos los ancianos lo que tienen que hacer es pastorear, y pastorear a los hermanos y a la iglesia. O sea que dice que no consiste en gobernar, sino en pastorear. Tiene que tener un cuidado tierno, tiene que ser todo el rebaño, porque es la iglesia de Dios. Entonces es un principio bíblico con respecto al ancianato, que es pluralidad. Con la pluralidad del ancianato dice, no hay un líder definido, no es un liderazgo humano, sino que es algo que viene del fuero interno para que se dé a los hermanos en amor. Digamos, hemos dicho siempre que la iglesia es un hogar, no es un tribunal.
no es una cárcel, pero es un hospital donde sanan nuestras heridas, donde somos enseñados, porque es una escuela. Y un hogar, el hogar viene de hoguera, de algo caluroso, algo tierno, sabroso, donde uno se siente bien. Eso es la iglesia. Entonces, pero nunca va a ser un tribunal, un juzgado, ni un donde lo van a condenar, sino que es todo lo contrario, pero es porque así es el Señor, pues el amor del Señor es conciliador, es un amor benigno, que Él valora todo lo que nosotros somos, pues como personas. Él nos hizo, pero todavía nos valora y nos quiere y nos ama. O sea que esa es digamos, hasta ahí podría dejar, hermano. Muchas gracias.